Bueno, y mira, casi como si lo hubiéramos programado. Mariela Rodríguez Gabezal dice en la contratapa de este libro: es un placer leer esta novela. Mi opinión es que nos invita a tener una mirada crítica sobre los relatos históricos avalados oficialmente. ¿De qué estamos hablando? De la novela El Testamento del Che. La historia es una ficción inverosímil. Y está con nosotros su autor, Juan Carlos Jeremías Viera, junto a, ya la escucharon, Carmen Galuso. Buen día, oficialmente, bienvenida. Buen día, Alejandro, buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Hola, Juan Carlos, buen día. Buen día, buen día. Bueno, ¿cómo anda todo, Juan? Bien. Felices por haber sacado por haber logrado por fin sacar en Uruguay este libro. Te pido que hables lo más cerca del micrófono y, bueno. derecho al mismo. Vos sos profe de filosofía, ¿no? Sí. ¿Y dónde te desempeñás como tal? Sí, trabajo en UTU, en el Lisbo y en el Liceo Bolsá. Ajá, acá en Montevideo. En Montevideo. No obstante, vos sos de la Piedra Alta. Soy nacido en Florida, viví muchos años en Colonia. De hecho, en Colonia te formaste también como profe, ¿no? Claro, hice un curso que se llamaba Régimen Semilibre, que era una parte en el IPA y el resto en las materias docentes en el Instituto de Formación Docente de Rosario. Ajá. Y El Testamento del Che, ¿cómo llega a vos, Carmen, en tu condición de editora? Y llega por su colega, por Mariela. Claro, que nos ha Mariela, visitado, ¿verdad? claro, que ha publicado varios libros con nosotros, así que bueno, gracias a Mariela que me acercó Juan Carlos. Bueno, y Juan Carlos, cuando abordás esta ficción, yo recién te lo comentaba, y además se lo comento a los oyentes, aún no he tenido la chance de leerla. Bueno, te metés con el Che, ¿no? Claro, en realidad esto hay una anécdota real atrás de todo esto. A ver. Porque yo conocí al uruguayo que se llamaba Mario Tomás, que era de Rosario, y que fue uno de los que estuvo con el Che antes de irse a Bolivia. Fue uno de los que les falsificó la documentación, claro. Lo disfrazaron. Y yo al principio cuando él me dijo eso no le creí, pero él me mostró una fotografía que lo confirmaba. Porque aparte que te estaba verseando, digamos. Claro, porque la biografía que yo había leído no decía muy claro cómo había ido, que había estado dónde había estado en Uruguay y con quién había estado, todo eso. Pero ante la foto no tuve más remedio que aceptarlo. Ajá. Se llamaba Mario Tomás. Ahora falleció. Compatriota, digamos. Sí. Ajá. Y ese que fue el puntapié inicial porque estamos hablando de una ficción, ¿no es cierto? Claro, es una ficción, es todo ficción. Es decir, fue más o menos el comienzo de la idea, porque con él teníamos una discusión, a pesar de que éramos muy amigos, siempre estamos discutiendo de política. Los buenos amigos son esos, los que pasan discutiendo, ¿no? Claro, sí, que no estamos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. De acuerdo, claro. Bueno, y cómo empieza a girar esa rueda que termina desembocando en el Testamento del Che. Claro, porque te digo exactamente porque recuerdo la fecha, no porque sea muy memorioso, sino porque fue una fecha muy significativa. Fue el 11 de septiembre del 2001 que empezamos a discutir sobre eso. Ah, claro, el 11 de septiembre, el 11 del 9, estamos hablando del atentado. Del atentado, ese día fue que empezamos a discutir y bueno, la idea personal mía es que ahí había algo conspirativo. Ajá. Y él me discutía y bueno, a partir de eso fue que surgió un tanto esta novela que es conspirativo en el sentido de como mucha gente cree el autoatentado, un atentado. Exacto. Ahí está. Bueno, yo claro, ya te digo que yo hubiera estado del lado de tu amigo, ¿eh? Bueno, o sea que estamos en condiciones de ser amigos. Pero vos no sos el escritor, yo soy el que hace las historias. Ah, usted sí que tiene el poder, eso es verdad. Claro, no, hago las historias y invento cosas, obviamente, que no tienen por qué ser reales, ¿no? El otro día, justamente el último 11 de septiembre, una vez más ratificábamos eso de que de esa fecha, bueno, ha habido otras a lo largo de la historia, ¿no? Todos nos acordábamos en qué andábamos, ¿verdad? Todos somos capaces de decir, yo ese día estaba con o haciendo esto o estaba en tal lugar por lo emblemática y referente que terminó siendo, ¿no? Claro. Bien. Y hay una cosa muy interesante que Mariela Rodríguez Gabezal cuenta, y ustedes lo han elegido para que esté en la contratapa, subraya: a mí me perturbó su lectura, a pesar de que no tengo una mirada ingenua de la historia y de la vida. Pero esta novela incrementó las dosis de sospecha para con los supuestos hechos que nos cuentan, ¿no?
las historias oficiales y Claro. las historias reales, que hace mucho ya que la historia reciente, por lo menos en este periodo que nosotros convivimos con los hechos, nos dejan serias dudas, porque nosotros antes leíamos la historia en el libro, Claro. la tomábamos por cierta, y se sabe que siempre la historia la han escrito los vencedores, entonces teníamos siempre la historia esa, pero ahora a mi generación por lo menos nos tocó vivir de cerca eventos importantes. Bueno, estábamos hablando recién del 11 de septiembre, ¿no? Claro. Cosas importantes que pasan en el mundo. Los medios, hoy hablábamos con él, ¿no? Los medios masivos de comunicación, estos que han intensificado que nos lleguen imágenes, que nos lleguen datos, que nos lleguen documentos, que nos lleguen cosas que antes tampoco. Todo venía a través del libro. Sí. Hoy todo llega a través de muchas vías. Claro. Entonces da para que Juan Carlos haga su propia versión de la historia, cuestione la historia oficial y todavía encima te haga dudar. Pero acá estamos hablando por ejemplo, del Che Guevara. Sí, Ujú. sí. Lo que En realidad, es el testamento. claro, es decir, en realidad lo que supuestamente debería existir es un testamento, que en realidad eso es una ficción. Claro. A partir de eso, de esa búsqueda de ese testamento, se genera todo lo demás. Claro. Que en realidad no hay una versión concreta en esta historia, sino que hay varias. Lo que más hay son preguntas. Claro. Así que la persona que la lea va a quedarse con preguntas. Por eso se inquietó tanto Mariela, que está tan... ¿Para quiénes pensás que esta novela es perfecta, es ideal, es necesaria? Yo creo que en realidad cualquier persona de cualquier generación la puede aprovechar, porque en realidad a los jóvenes les falta mucha información sobre cosas que pasaron en otra época, y a los que en otra época vivieron las cosas a veces están encerrados en una cápsula, En una versión. en una sola versión, en creer que las cosas fueron de una manera, y que yo no quiero decir que conozco la versión correcta, no lo sé. No, Si entiendo, no hubiera escrito un libro de historia, en una novela. Claro, bueno, justamente, bueno, vos sos un hombre de la docencia, sos un hombre que probablemente apeló a las herramientas que la filosofía te da para también ingresar con una mirada crítica, bueno, casi insumo fundamental de la filosofía, ¿no? Claro. Tener una mirada crítica acerca de todo lo que nos rodea, pero también la posibilidad de navegar con más libertades en las aguas de la creación, de la libertad creativa, ¿no? Claro, es decir, uno para especular, es decir, para hacer libros de historia uno no podría especular, simplemente plantearse los hechos y ceñirse estrictamente a ellos. En cambio, en la ficción uno tiene posibilidad de jugar, y en esto es un juego, porque también la noción es hacer una especie de sátira, ¿verdad? Algo sí, que nos haga sonreír, por lo menos, no sé si reír, pero sonreír, y además que no sé, mi visión, mi modelo fue tratar de hacer una especie de novela de las bolchilibros, de aquellas famosas bolchilibros que cuando yo era adolescente leíamos, como una especie de homenaje a esos libros, porque creo que eran un medio importante. ¿De qué año sos tú? Yo soy del 61. Ajá. Así que tenés 50 largos, digamos. 50 largos, sí. Ajá. 58. Bien. Y seguramente por tu propia peripecia, los años... Me atrevo a asegurarlo, porque yo soy apenas un poco más chico que vos, pero estamos caminando en la misma vereda. Los años de la dictadura fueron años muy claves en nosotros, ¿no? En nuestra peripecia. Y sí, en ese momento uno no podía confiar en nadie. Ese era el problema. En casi nadie de las personas que te rodeaban, a veces los que más te hablaban de cosas que podían ser... digamos, y contra el sistema, podían ser los que después te denunciaban. Ajá. ¿Sabés que ayer en Escritores a Mano, les cuento a ustedes y a ustedes también, amigos oyentes, el invitado fue Gabriel Pelufo Linari, bueno, el arquitecto, bromeamos bastante acerca de eso, el emblemático director del Museo Blanes, ¿no es cierto? Y él me comentó algo que me resultó... muy interesante. Él es un poco más grande que vos, Juan Carlos, y
que yo. Y él decía que acerca de aquel tiempo hubo un quiebre de diálogo generacional padres-hijos, porque muchos padres no hablaban con sus hijos, o bien para no exponerlos, o indirectamente para no exponerse. Y después cuando ya eso se pudo, ya había pasado el tiempo de conversarlo y hablarlo todo, ¿no? Claro. Entonces él aludía a que ese asunto, ese quiebre, esa rotura en la vía del tren, es un asunto sobre el cual no hemos reflexionado lo suficiente aún, ¿verdad? Y ahora que vos me decís eso, me parece muy interesante. Agrego además una anécdota de una familia que quiero mucho y que en años de dictadura debieron irse a Argentina, ¿no? Y a diferencia de muchos otros compatriotas que ir a Argentina fue la peor decisión que pudieron haber tomado, también es cierto que muchos, la inmensa mayoría en realidad, que a pesar de estar en dictadura argentina, tuvieron la posibilidad de más o menos acomodar sus vidas. Todos conocemos a muchas personas, miles. La mamá de este muchacho, hoy día un hombre adulto y además muy conocido por su trabajo público en los medios de comunicación, me contó que, bueno, en Buenos Aires, en el marco de su actividad como niño escolar, la maestra o no sé quién recomendó que quizás viera y tuviera alguna consulta con algún psicólogo a propósito de algunas señales que su comportamiento, que su conducta tenían, ¿no? Bueno, y allá los padres naturalmente fueron a una consulta y bueno, estaban ahí los padres en la sala de espera mientras el niño estaba con la psicóloga, y en un momento la psicóloga sale y le dice a los padres: ¿le pueden decir a... cambio el nombre, ¿le pueden decir a Manuel que a mí sí me puede decir la verdad? Porque él tenía un libreto aprendido acerca de su vida, de su peripecia, de la historia de sus padres y su propia familia, que era el que tenía que decírselo a cualquiera en cualquier circunstancia. Pero en este caso, para poder trabajar con él, podía decir otras cosas. Esas cosas que él supuestamente no podía decir nunca bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces me imagino que esas cosas son como piedras angulares que terminan siendo potencial para que después se transformen. Yo, que soy más grande que ustedes dos, yo cuando me fui del país, yo a mi padre no le dije, no se enteró que me iba. Yo estuve un tiempo clandestino antes de irme. Uh-huh. Hasta que yo no estuve instalada definitivamente y me sentí segura. Que te ibas al exilio, estás diciendo. Claro. Y yo a mi padre no le dije dónde estaba. Yo estuve un tiempo en Brasil, mi padre no se enteró. Hasta que llegué a Suecia y me sentí muy segura. Recién le escribí que a mí me llegaban noticias de que mi padre andaba desesperado porque no... Sí, por tu porque paradero. Mi padre sabía, ¿no? Nunca se hablaba, como vos decís. Nunca se hablaba porque yo no le contaba, porque sabía que él pensaba distinto. Y él hacía la vista gorda. Pero él llegó un momento que él pensó que yo estaba presa. Uh-huh. Claro. Entonces agarré y dije, le voy a escribir y le voy a decir que se quede tranquilo. Y mi viejo termina yéndome a visitar a Suecia, cosa que yo no iba a pensar en la vida, Claro, ¿entendés? claro. Pero esto que contás es tal cual. Y Juan Carlos, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el testamento del Che? Y mira, si voy a contarlo en años, porque empecé a escribirlo, te das cuenta que la idea surgió en 2001. Entonces empecé a escribir, pero después lo dejé. Cuando me vine a vivir de vuelta a Montevideo en el 2007, ahí creo que me llevó 2 o 3 meses porque ya tenía toda la idea. Ah, ya estaba como... Ahí estaba como madura la idea y fue fue ponerme como una ráfaga casi. Claro, sí. Escribiste adentro de la cabeza. Claro, porque y eso que tú decías, lo que más allá de padres e hijos, lo que a mí me impactó en mi vida personal es el quiebre generacional. Había un montón de gente, de intelectuales de renombre, que uno se los perdió, porque o se fueron o no se encerraron en sus casas, los que pudieron sobrevivir. Destituyeron, Sí, ¿no? sí, Claro. Claro, es decir, como profesores, los profesores que uno tuvo, los mejores, porque claro, desaparecieron. Ya el 66 ya no quedaba ni uno. Claro. Y eso es un quiebre que, más allá de lo familiar, quiebra las generaciones. Es decir, hay un flujo que se da
Sí, la continuidad se ve interrumpida. Un traspaso de la posta, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, hay otro asunto también sobre el cual no sé si hemos reflexionado lo suficiente, que ese quiebre provocó que, como la posta no podía pasarse, cuando la institucionalidad se recupera, los injustamente desplazados venían por sus justos derechos reclamando sus lugares y terminaron, paradoja, desalojando a los que también con justicia les correspondía ocuparlos. Exacto. Claro. Y eso es que se generó un conflicto, hijo del conflicto, del cual todavía no sé si hemos salido y no sé si lo hemos superado con sabiduría, la verdad que no lo sé. En algunos planos pienso que sí, porque claro, en aquel momento era muy difícil porque había, por ejemplo, en la docencia, que es lo que yo conozco, había pocos cargos. No se habían creado durante años cargos. Y claro, cuando viene la gente a ocupar sus puestos, tiene que desplazar a otro. Por suerte hoy estamos en otro momento. Hoy faltan profesores. Sí, no está bien, eso con relación a la educación. Creo que esas cosas, pero viste, se van. Sí, estoy pensando en la política, por ejemplo, ¿no? Que estoy pensando en los sindicatos. Cuando estoy pensando, bueno, en fin, en la política creo que se ve muy claramente. Sí, ahí es donde tal vez venían los que habían sido injustamente desplazados, pero los que también habían hecho nada que ver, me saco del tema, pero porque estamos entre amigos y estamos casi en el final. En el año 84, cuando se va a elecciones, las primeras elecciones democráticas, pero que, como todos recordaremos, tenían limitaciones, ¿no es cierto? Había partidos proscriptos, ciudadanos presos, ciudadanos proscriptos, etcétera, 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 lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, de hecho, esto me lo contó un ex integrante del Partido Comunista. Podría aplicar para otros seguramente, pero creo que el Partido Comunista se ve claramente. El Partido Comunista se tuvo que presentar a aquellas elecciones no como Partido Comunista, porque aún era ilegal. Se presentó bajo el sublema Democracia Avanzada. La emblemática 1001 debió ser sustituida por la 10.001, ¿verdad? Y allá fueron una serie de cuadros políticos que habían surgido en la clandestinidad y bastante jóvenes, desde Toriani a Gilberto Ríos, por decir dos nada más, que fueron diputados. Para la otra elección, Gilberto y Toriani se fueron para su casa. Claro. Porque después venían los Ronnie Arimendi, los Jaime Pérez, los Telman Boge. Claro. Entonces, pero ¿y qué pasó con esa gente? ¿No tenía cosa valiosa para hacer y decir? ¿Se entiende? Y tú, como diciendo, no, mirá, si no, vamos a poner los popes. Pero y los que hicieron su camino también. Bueno, tenemos una central. Sí, mirá, yo como docente te puedo decir algo que también es tal vez un rasgo positivo de todo ese quiebre. Y es que a veces nosotros transmitimos también lo bueno, pero también transmitimos lo malo nuestro a las otras generaciones. Y entonces muchas veces esas generaciones que vos decís que estuvieron ahí tenían aspectos muy positivos porque tuvieron que reinventar un montón de cosas. También. Tuvimos que reinventar, porque yo soy de esa generación. Tuvimos que reinventar y volver a leer de repente los libros sin que alguien nos señalara o nos marcara, nos subrayara los libritos, y entonces eso nos dio como cierto ejercicio de la libertad, decís. Una visión mucho más de repente abierta. Y yo como docente trato de que no me copien lo malo, pero eso es casi una cosa inevitable. Pero hay, en las transmisiones generacionales hay una parte muy buena y una parte que puede ser muy negativa. Que lo peor es que justamente el que la tiene no es consciente de eso. Claro. Si yo te estoy transmitiendo algo equivocado, no lo hago a propósito de repente, lo hago inconscientemente. Bueno, chiquilines, bueno. No estoy reivindicando la dictadura por eso. No, lo que sí. Porque sí que haya habido algo positivo. Bueno, no, pero uno también está obligado, aún en las peores circunstancias, de aprender y mejorar, aunque el viento venga en contra, ¿no? Claro. Porque, yo qué sé, alguna vez le he hecho, todo el mundo se lo ha hecho, pero alguna vez he conversado con, por ejemplo, José Mujica, y él señalaba, pucha, lo que yo leí gracias a que estuve preso no tiene nombre. Y a nadie se le ocurre que es bueno estar preso para leer, ¿verdad? Pero el asunto es, bueno, ya que estoy preso voy a por lo menos leer y a formarme un cacho, ¿no? Sí. Y después, si el viento viene en contra, por lo menos tratás de... Habría que verlo como que los seres humanos tenemos esa capacidad de sobrevivir en las peores circunstancias y sacar lo mejor de repente de nosotros en esas circunstancias. Sí.
También tenemos la otra, ¿no? No. En las peores estamos lo circunstancias peor. ser todavía generadores de la mayor crueldad y desapego hacia el otro, ¿no? Es cierto. Bueno, pero para mí eso es maravilloso del ser humano. ¿No? Que tenemos luces y sombras adentro. Claro. Si no sería una papa. Sí, Si fuéramos solo buenos. habría solo paraíso. ¿Eh? Habría solo paraíso. Pero, ¿en qué consiste la libertad? Mira, usted es profe de filosofía, déjeme ser. La libertad es la definición de hacer algo bueno pudiéndolo haber hecho mal. Si yo soy bueno naturalmente, no ejerzo la libertad. Soy lo que soy. Claro. ¿No? El pajarito hace siempre lo mismo, siempre. No elige, voy a hacer el nidito para mis hijos porque no soy un padre abandónico. ¿Verdad? Claro. Y voy a amar a mis hijos y le voy a dar alimento y después los voy a enseñar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Entonces, el pajarito lo hace porque el bicho le sale así. Está programado. Ahora, nosotros no, somos padres que podemos ser abandónicos o presentes, justos o injustos, violentos o amorosos. Lo elegimos en el fondo. Seguro, no somos robots que tengamos un programa preestablecido. Bueno, pero mira todo lo que ha provocado el testamento del Che todavía no lo he leído. Testamento del Che. Bueno, el testamento del Che tiene eso, ¿no? Que Vamos a podés invitar a la presentación. Mirar desde varios lugares lo mismo. Seguro. Está bueno. Y hacerte vos tu propio. Aparte es una novela de espionaje que transcurre acá en Montevideo. Sí. Espías en Montevideo. Están los es la que boliches, sirve. están los lugares. Sí, ya vi que está en nuestras geografías, ¿no? Está Sí. reconocible. Está todo ahí. Las locaciones, digamos. Ay. Vamos arriba. Bueno, ¿cuándo se presenta el lunes? ¿A qué hora? El lunes a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, en la Sala Maestro Julio Castro. Bueno, invitamos a todo el que nos quiera acompañar. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Bien, muy bien. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias por la visita y bueno, después que lo lea, hacemos otra redondilla. Bueno, muchas gracias a ti por habernos recibido. ¿Gurises de qué edad son tus alumnos? Y generalmente en UTU son de sexto hacia 17 años y en el Bausá tengo el nocturno. Ajá. Son toda gente. Son adultos que están terminando el liceo. No, son, bueno. de repente son los que en otro momento fracasaron. Bueno, Sí, eso, o sea, adultos que están tratando de terminar el liceo, que les quedó pendiente eso. Claro. Ajá. Gente de 20 y poco hasta Gente 50. de tu edad o más grande, de Gente pronto. más grande, sí. Sí. ¿Y ahí qué año tenés? Este año tengo quinto año ahí. Ajá. ¿Y ahí qué autores? Y bueno, trabajamos los clásicos, Descartes, Kant, algo de psicoanálisis de Reich. Ajá. El ¿Y famoso- autores de filósofos uruguayos llegan o...? Lo que pasa es que, viste, como los cursos son semestrales, tratamos de centrarnos en aquellos puntos que son los que les permiten, son como puertas que abren otros. Y después que cada uno siga su... Exacto. Gracias Juan Carlos. Juan Carlos Jeremías Viera, autor de El Testamento del Che, la historia es una ficción inverosímil, y Carmen Galuso, ambos nos ayudaron a poner la mañana en camino. Rumbo editorial. Imprescindible leer.